Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida estaba cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron a 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa. Sin tardar, Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, los condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, aquí hay 2 puntos que tenemos que remarcar dentro de esta maravillosa reflexión. El primer punto, si te fijas, dice: en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Aquí lo primero que nos habla, mi querido hermano, es de la unidad que debemos de tener todos como cristianos y no mantener ese grado de división. Todos somos uno en el Espíritu Santo y debemos de comportarnos como tal. ¿Cuántas iglesias, cuántas sectas conoces que se han formado después de la religión católica cristiana? Yo te puedo garantizar que muchas. ¿Y sabes por qué, mi querido hermano? Porque muchas personas quieren estar dispersas, quieren encontrarse, ahora sí que no quieren mantenerse en esa unión que Jesús nos quiere dar. Y lastimosamente, mi querido hermano, esto se da porque el enemigo nos pone ciertas pruebas para ver qué tan afianzados estamos a Dios. Recuerda que el enemigo es muy astuto y él le va a gustar que todas las ovejas se encuentren dispersas. ¿Y esto con qué finalidad? Porque recuerda que mientras más dispersas estén las ovejas, más fácil son para acecharse y para atacar. Aquí, si te fijas, decía, todas las comunidades se encontraban en paz y conforme se iban consolidando, o sea, conforme iban conociendo la palabra de Dios, conforme se iban formando, crecían y se multiplicaban en el Espíritu Santo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir esa sabiduría y pedir ese Espíritu Santo que nos va a mantener siempre unidos y que nos va a mantener siempre con esa fortaleza para poder brindar lo mejor de nuestro servicio. Ahora bien, mi querido hermano, nosotros como seres humanos tenemos una gran misión. ¿Tú ya descubriste la tuya? ¿Tú ya te diste cuenta para qué es para lo que Papá Dios te ha llamado? ¿Para qué es para lo que Dios te trajo este plano y para qué te necesita? Si no has descubierto tu vocación, mi querido hermano, creo que es un buen momento para hacer oración y pedirle a Dios que te dé la iluminación. ¿Y esto con qué finalidad? De que puedas, mi querido hermano, recibir ese Espíritu Santo y que puedas desarrollarte en obra y gracia de Él. Que a partir del día de hoy el Espíritu Santo radique en ti y que por medio de Él tú puedas llegar y predicar la palabra de Dios. El segundo punto con el cual quiero proseguir dentro de esta misma reflexión, mi querido hermano,
es sobre la actitud de Pedro, cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios, cuando Pedro estaba curando en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje que les decía a las personas? Se acercaba a ellos y les decía: en el nombre de Dios te estoy curando. ¿Por qué? Porque lo que él hacía lo guiaba el Espíritu Santo. Ahora bien, mi querido hermano, ¿qué necesitaban aquellas personas para que se diera el milagro? Pues simple y sencillamente el tener fe. El día de hoy, el punto que quiero remarcar, aparte de la unidad, es la fe y la confianza que debemos de tener ante Dios nuestro Señor. A veces nosotros queremos, mi querido hermano, que se hagan las obras, que se hagan los milagros que tanto le hemos pedido a Dios. Pero realmente, mi querido hermano, tenemos esa fe y ese abandono que se nos pide para que las cosas se den. Y créeme, no es porque Dios lo necesite, sino que nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos tener esa confianza y esa creencia de que Dios va a actuar y que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Una cosa muy diferente es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios y creer que Él verdaderamente puede hacer ese milagro en nosotros. La gente nunca dudó de lo que podía hacer Dios, incluso de lo que podía hacer Dios por medio de sus discípulos. Ahora bien, en este plano, mi querido hermano, Dios nos ha dejado muchísima gente que está misionando y que está trabajando en pro de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en el abandono total. Nuestros hermanos sacerdotes, nuestros hermanos misioneros, los hermanos que predican la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren devolverte la vida y que Dios quiere devolverte la vida por medio de ellos y que utiliza y los utiliza para verdaderamente llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Pedro, en el nombre de Jesús, levantó un paralítico. Incluso en el nombre de Jesús resucitó una viuda, a una muerta. Imagínate, mi querido hermano, qué confianza tenían esas viudas y esas personas en Dios, que mandaron llamar a Pedro en el momento que supieron que él se encontraba en una comunidad cercana y que sabían que en el nombre de Jesús todo era posible. Pues el día de hoy te lo digo a ti, mi querido hermano, pídele a Él que te resucite, pídele a Él que te levante como ese paralítico. Si estás pasando alguna prueba que te hizo que te cayeras, pídele que te levante, que te haga ponerte en pie y que tengas esa fortaleza para poder verdaderamente salir adelante de la prueba que se te haya impuesto. Pero ¿sabes qué? Necesitas tener esa confianza en que Él te va a levantar. Y tener esa confianza en que, como a esa mujer, Él te va a resucitar. Si te fijas, dan todas las cualidades y características previas de lo que era esa mujer, que ayudaba a los pobres, que daba limosna, que era una persona que siempre estaba dispuesta al servicio de Dios, que era una persona que siempre se abandonaba a las cosas de Dios, a ser una persona buena. Pues ¿qué crees? Aquella persona que es buena, aquella persona que predica la palabra de Dios, aquella persona que siempre está afianzada al Espíritu de Dios y afianzada al nombre de Dios, Dios nunca la va a dejar desprotegida, Dios nunca la va a abandonar, Dios nunca la va a dejar sola. El día de hoy te lo digo con todo amor y con toda compasión, mi querido hermano, con toda caridad. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a soltar, Dios no te va a abandonar. Si el día de hoy, por alguna situación, tú te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes muerto en vida, pues Él te va a resucitar, Él te va a devolver la vida. ¿Y sabes por qué? Porque realmente todos los que tenemos esa confianza en Él y todos los que nos abandonamos a su Espíritu Santo, pues realmente Él acciona en obra, gracia y majestad. Y Él va a hacer grandes cosas en nosotros si nosotros se lo permitimos. Pero solamente basta que tengamos esa compasión, esa confianza, esa creencia, esa fe de que todo va a ser posible en el nombre del Espíritu Santo de Dios, que va a actuar por medio de nosotros, que nos va a devolver la vida y que nos va a levantar como ese paralítico. Pídele que te levante, pídele que te resucite, y te puedo garantizar que Él va a hacer grandes cosas en ti y grandes obras en ti, porque tú ya eres una obra de Dios.
nada más que no te has dado cuenta del poder de Dios en ti y todo lo que Él puede hacer por medio de ti. Predica en el nombre de Dios y te puedo garantizar que tú, como Pedro, vas a resucitar muertos y vas a levantar paralíticos. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Gloria para Dios. Y dile como este salmo, mi querido hermano: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, y que la palabra, la voluntad de Dios y toda la sabiduría de nuestro Padre Celestial more en ti por todos los días de tu vida. Paz y bien, mi querido hermano, alabado sea Dios en el santísimo sacramento del altar por siempre.